Muy buenas tardes a uno y otro lado del Atlántico. Queremos daros la bienvenida al webinar, al seminario web sobre atención y prevención de las personas con discapacidad en la emergencia sanitaria por el COVID-19. Antes de dar inicio al seminario web, queremos hacer referencia a algunos aspectos técnicos. Vamos a pedir a todas las personas participantes que mantengáis el vídeo y el silencio desactivado para poder garantizar una buena transmisión para todas las personas que están asistiendo. También comentar, para las personas que lo requieran, está activada la opción de subtítulos. Debéis ir hasta el botón de opciones de la reunión, desplegarlo y activar los subtítulos. También queremos comentaros que vamos a utilizar para preguntas y respuestas el botón de preguntas y respuestas para poder organizar y trasladar las inquietudes a las personas que van a estar interviniendo a lo largo de este seminario web. Dicho todo esto, bueno, daros de nuevo la bienvenida. Es un placer para todos nosotros y para todas nosotras poder realizar este seminario web sobre las estrategias y las recomendaciones alrededor de la prevención y la atención de las personas con discapacidad en el marco de la emergencia sanitaria que está provocando el coronavirus, el COVID-19. Vamos a tener el gusto de compartir 5 intervenciones. El objetivo de este espacio es poder generar un diálogo entre gobiernos, organizaciones de personas con discapacidad y organismos internacionales. En este caso, hoy nos acompaña la Organización Panamericana de la Salud, y poder poner en común prácticas, experiencias, estrategias para, de alguna manera, progresar y desarrollar una respuesta inclusiva que contemple a las personas con discapacidad en el desarrollo de esta crisis y también posterior a la misma. Este webinar se enmarca dentro de un ciclo de seminarios web organizado por el Programa Iberoamericano de Discapacidad, del que el Grupo Social 11 es su Secretaría Técnica. Programa Iberoamericano de Discapacidad que funciona, se ha puesto en marcha desde el año 2019, en el mes de mayo, pero ha sido adoptado en 2018 por la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, y actualmente forman parte de este programa las autoridades de discapacidad de Andorra, de Argentina, de Chile, de Costa Rica, de Guatemala, de México, de República Dominicana, de España, de Uruguay y de Guatemala. Queremos dar las gracias a todas las personas que nos acompañan, y sin más preámbulos queremos invitar a Anthony Dutine. Él es especialista, asesor especialista de la Organización Panamericana de la Salud, y nos va a estar presentando algunas actualizaciones y alguna información muy importante en relación a toda esta temática. Muchas gracias y le damos la palabra a Anthony. Gracias, Natalia. Hola a todos y todas. Mi nombre es Anthony Dutine, el asesor en discapacidad y la rehabilitación en la Organización Panamericana de la Salud. Gracias mucho para la invitación y espero que todos y todas son en buena salud y seguro en sus países. Quiero hablar un poquito para las próximas 5 o 10 minutos sobre las acciones de la OPS y en particular compartir un documento, se llama Consideraciones relativas a la discapacidad durante el brote COVID-19. Algunos de ustedes posiblemente conozco un poquito este documento, pero yo quiero compartir los grandes elementos y los ejes claves. En primer parte, como pienso, sabemos, 12 hasta 15% de la población de las Américas viven con una discapacidad. Y en las Américas, los países de América Latina, América del Norte y el Caribe
33 de 35 países han ratificado la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad. Y claro que todos los países en América Latina han ratificado también, y la Convención Interamericana sobre contra la discriminación contra personas con discapacidad también. 19 países han ratificado este documento. Y eso son significantes en esta situación con COVID. En particular, dos artículos tienen mucha importancia. Artículo 11, que dice sobre situaciones de riesgo y emergencias humanitarias, y también artículo 25 sobre salud. Ahora vemos que no es solamente una crisis de salud, pero también sobre los elementos socioeconómicos también. Entonces, esos son en términos del crisis de salud, pero claro que en términos de educación, en términos de empleo y situación socioeconómica, esos son más creciente la importancia de estas convenciones también. Entonces, el documento que usted puede ver en el derecho, que se llama Consideraciones relativas a la discapacidad durante el brote, fue lanzada para el OMS el 33 de marzo. La primera versión en inglés y en OPS traducido al español y portugués. Y todas estas versiones son disponibles en el sitio web de OPS, y el enlace es abajo de esta página. Esta semana, el lunes de esta semana, tenemos una nueva versión 2 de este documento. Por el momento, tenemos en inglés. Es en este momento hoy con nuestro equipo de traductores para traducirlo en español y en el portugués, y espero que para mañana o sábado tenemos la nueva versión en los dos idiomas de esta región, y en francés también. Son listadas en los próximos días. Lo siento que no es lista para hoy. Y voy a compartir un poquito los cambios, los nuevos elementos de este documento durante mi presentación. El documento reconoce que personas con discapacidad pueden correr un riesgo mayor de contractar COVID porque hay obstáculos para acceder a información, obstáculos para emplear algunas medidas básicas de higiene, como lavado las manos, dificultades para mantener el distanciamiento social y las necesidades de tocar cosas para obtener información del entorno para apoyarse físicamente. Y también si una persona con discapacidad contrata el COVID, personas pueden correr un riesgo mayor de presentar casos más graves, pero eso realmente depende de las condiciones subyacentes. En particular, función respiratoria, función del sistema inmunitario y cardiopatías. Entonces, no todas las personas con discapacidad tienen un mayor riesgo para casos más graves, claro, pero algunas posiblemente tienen. Y como sabemos, en general hay muchos obstáculos y barreras para el acceso a la atención de salud, obstáculos como acceso físico, como la accesibilidad de información, como la formación de profesionales de salud y la discriminación contra personas con discapacidad en el sistema de salud. Entonces hay muchas barreras en esta parte. El documento dice que fundamentalmente este impacto se puede mitigar si los interesados directos principales adoptan algunas medidas adecuadas de protección. Y esos grupos interesados tenemos 6. Personas con discapacidad y los integrantes de su hogar, gobiernos, personal de salud, prestadores de servicios para personas con discapacidad,
entornos institucionales y la comunidad. Y eso es un nuevo cambio en la versión 2. En la primera versión solo hay 5 y ahora tenemos una nueva sección sobre entornos institucionales después de retroalimentación de algunos actores, que esta parte es muy importante. Entonces, esto es un nuevo parte del documento. Muy rápidamente, y usted puede accesar el documento, entonces yo no tengo tiempo para explicar todo, pero en general los mensajes claves son personas con discapacidad puede reducir su posible exposición y ponga en marcha un plan para asegurar la continuidad de atención y apoyo que necesite. Gobiernos pueden asegurarse que la información es accesible, toma medidas dirigidas a personas con discapacidad y toma medidas dirigidas a los prestadores de servicios para personas. Y interesantemente, después de una llamada de AIDA, de International Disability Alliance, nuestro jefe de OMS, Dr. Tedros, hace un tweet que dice: la OMS se une al llamamiento de AIDA a los gobiernos para que su respuesta a COVID-19 incluya a las personas con discapacidad, que no se les discrimine en la toma de decisiones médicas y que se protejan sus derechos. Esto fue el 1 de abril de ese año. La próxima parte es personal de salud. Asegúrese que la atención es accesible, asequible e incluyente, y ofrecer servicios de telesalud para personas con discapacidad, y particularmente la continuación de servicios de salud para personas con discapacidad. Prestadores de servicios de personas con discapacidad, elabore y implemente planes de continuidad, comuníquese con frecuencia con personas con discapacidad, reducir la posible exposición y proporcione suficiente apoyo para personas con discapacidad. Entornos institucionales es la nueva sección, como dice. Tiene 4 secciones, subsecciones: reducir la posible exposición, prepararse para infecciones en las instituciones, proporcionar suficiente apoyo a los residentes y garantizar los derechos de los residentes. Y finalmente la comunidad, y 2 subsecciones: medidas básicas de protección y arreglos laborales exigibles y medidas de control de infecciones que los empleadores deben apoyar. Para mí, en mi parte, hay algunos mensajes prácticos y claves para compartir hoy. Primero, coordinar las acciones. Todos nosotros, ministerios de salud, y gobiernos, actores, necesitan coordinar claramente las acciones con organizaciones de personas con discapacidad y los líderes de la discapacidad. Usar nada de nosotros sin nosotros, incluir personas con discapacidad en la planificación de las intervenciones. Segundo, asegurar que los mensajes de salud sean accesibles a todos mediante la interpretación del lenguaje de señas, uso de subtítulos, formatos de fácil lectura y otras medidas. Asegurar que instalaciones de salud son accesibles, personal esté capacitado y no discrimine contra personas con discapacidad. 4, asegura la prueba COVID-19 y medidas de protección para personas con discapacidad, el hogar y los cuidadores o asistentes personales. Y finalmente, cuando sea posible, recopilar datos o hacer investigaciones sobre discapacidad dentro de la vigilancia. Y últimamente, las próximas acciones para UPS
es para difundir este documento, la nueva documento de consideraciones. Espero que mañana o sábado, como dice, en español y portugués. Y la semana que viene tenemos una campaña de medios sociales con clave mensajes de este nuevo documento en nuestras páginas de medios social, Twitter y otros. Tenemos una serie de reuniones con grupos de sociedad civil, con organizaciones de personas con discapacidad y por continuar eso para aprender un poquito de sus necesidades. Una posibilidad que exploro en este momento es para facilitar una llamada con agencias de discapacidad, con ADES, SENADES y otros, y los ministerios de salud que nosotros como UPS tenemos. Y exploramos para la semana del 27 de abril y espero que la semana que viene yo tenga más informaciones sobre eso. Y finalmente queremos recopilar mejores prácticas para compartirlas en el sitio web de UPS. Tenemos muchos ejemplos de prácticas negativas, pero quiero también compartir las prácticas mejores a otros para aprender, para difundir esos documentos. Entonces, gracias por su atención y la invitación hoy. Muchas gracias, Anthony. Realmente un documento muy importante. Nos están consultando y tanto la presentación de Anthony como las que vamos a tener la oportunidad de asistir en los próximos minutos van a ser compartidas con todos y todas las participantes. Algunas reflexiones que nos deja Anthony, además de un compromiso para la próxima semana de contar con esos documentos en español y en portugués, también la posibilidad de tener esa reunión con autoridades de discapacidad que sin lugar a dudas desde el Programa Iberoamericano de Discapacidad, ahora Isabel, que ejerce la presidencia del programa, seguramente hará referencia a ello, pero sin duda acogerá con gran satisfacción. Y la importancia también de esas consultas con diferentes organizaciones y en particular de personas con discapacidad para retroalimentar las recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud y poder ir actualizando esta información tan relevante en este momento tan dinámico e inédito en el que estamos viviendo. Yo quisiera ahora trasladar la palabra a Isabel Maldonado, ministra del Plan Toda una Vida de Ecuador, que ejerce además la presidencia del Programa Iberoamericano de Discapacidad, para que pueda también presentar esto que comentaba Anthony al final y que es muy importante, poder también compartir y poner en común estrategias y prácticas con resultados positivos y con ideas que puedan servir también a otros países y, por qué no, a diferentes actores del espectro general. Isabel, por favor, muchas gracias. Muchísimas gracias, Natalia. Buenos días, buenas tardes con todos, depende del lugar geográfico en el que nos encontremos. En primer lugar, agradecer a todos los colegas del Programa Iberoamericano de Discapacidades por su presencia, a todas las personas que nos están escuchando en los diferentes puntos, al gobierno de Andorra, Senadis de Chile, y en general a todas las personas que tienen interés y que comparten atentamente este espacio. En primer lugar, quiero mencionar que estos espacios creados para compartir las buenas experiencias, las no tan buenas experiencias también, y todo aquello que nos sirve para retroalimentarnos y para enfrentar esta problemática que a todos nos ha agarrado de sorpresa, es fundamental. Así que muy agradecida y muy contenta de estar aquí compartiendo con ustedes, tanto como decía, las buenas prácticas que el Ecuador ha podido emprender en el marco de la emergencia generada por el COVID-19, como también aquellas recomendaciones que hemos recibido por parte de diferentes organismos y aquellas experiencias que hemos escuchado de otros países y que sin duda nos sirven para retroalimentarnos y para mejorar, para seguir innovando, para seguir perfeccionando nuestras prácticas, como un llamado de atención también ante la necesidad de generar políticas públicas incluso más
más fuertes y más responsables en el marco de la discapacidad. Con estos antecedentes voy a iniciar mi presentación. No sé, estamos ahí. Bueno, quiero compartir con ustedes las acciones que hemos emprendido en el marco de la prevención y atención de las personas con discapacidad, desde las distintas instancias de gobierno, en colaboración con la sociedad civil, con las organizaciones de personas con discapacidad y sobre todo en articulación, a fin de generar políticas lo más integrales posibles. En primer lugar, debemos partir del reconocimiento de que los derechos humanos son aquella guía que nos permite que las acciones de los gobiernos, específicamente del gobierno ecuatoriano, cuenten con un enfoque que permita alcanzar las condiciones básicas de una vida digna para las personas, en la que se debe tener en cuenta la justicia social, la inclusión efectiva, la igualdad de oportunidades y el trabajo óptimo. Ante esta emergencia sanitaria que, como hemos mencionado y como todos conocemos, ha sido de gran impacto, sobre todo por el desconocimiento y por, digamos, la falta de preparación que hemos tenido por la falta de experiencia ante situaciones de este tipo, nos ha obligado a readaptar las condiciones de vida de todos los ciudadanos y de las instituciones que prestamos los diferentes servicios. Asimismo, es importante reconocer, como bien mencionaba Anthony, que la discapacidad no es per se un factor de riesgo para contraer el coronavirus. Sin embargo, las personas con discapacidad efectivamente se enfrentan ante un riesgo mayor de contagio, dependiendo además de las barreras y del acceso y de las adaptaciones diversas que hayamos hecho en cada uno de nuestros contextos. Además, se acrecienta, digamos, su posibilidad de contraer la enfermedad si es que se presentan condiciones de salud asociadas a la discapacidad, si es que su cuidado depende de una tercera persona o si es que no se cuentan con los recursos necesarios para sobrellevar una situación de crisis como la que actualmente enfrentamos. En el Ecuador, el gran número de personas con discapacidad viven en situación de pobreza o pobreza extrema. Y esto conlleva a enfrentar una barrera adicional que impide, en muchos de los casos, acceder de manera efectiva a los recursos económicos necesarios para adquirir los insumos de primera necesidad. ¿Se me escucha? Sí, Isabel, se escucha. Bien. Por este motivo, el gobierno del Ecuador está permanentemente activo para responder de manera integral ante estas necesidades específicas, tanto de aquellas personas que se encuentran en una doble situación de vulnerabilidad debido a las condiciones económicas, como de cualquier otra población que se encuentre en situación de vulnerabilidad, incluso aquellas que por la enfermedad estén atravesando por esta situación. En ese sentido, las acciones de prevención desplegadas en el marco de emergencia sanitaria dirigida directamente a las personas con discapacidad se han trabajado desde 3 ejes. En primer lugar, y tal como lo mencionaba Anthony, fundamental la información preventiva en formatos accesibles, transferencias monetarias en beneficio de los grupos de atención prioritaria y la permanente preocupación por el bienestar integral en salud, empleo, educación y seguridad alimentaria. En cuanto a la información preventiva en formatos accesibles, en referencia a la generación y socialización de información preventiva, varias de las instituciones competentes han generado diversos instrumentos de gran utilidad para las personas con discapacidad. Una de las iniciativas del Gobierno Nacional es la plataforma web coronavirusecuador.com, en la cual se proporciona la información necesaria sobre la prevención de contagios, restricciones de movilización, directrices del Consejo de Operaciones de Emergencia Nacional, situación actualizada de la emergencia del país e información para tomar en cuenta en caso de presentar síntomas de COVID-19. Asimismo, el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades proporciona información en formatos alternativos y accesibles de manera conjunta con la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia.
Buscamos garantizar que en las diferentes cadenas nacionales, en los comunicados del presidente de la República o en cualquier tipo de intervención de los distintos ministros o entes responsables de proporcionar información válida, sean transmitidos en lengua de señas y tratamos de proporcionar la mayor cantidad de accesibilidad para que llegue a la mayor cantidad de personas. En ese sentido, también CONADIS ha generado una guía de prevención y atención por COVID-19 para las personas que se encuentran en situaciones de riesgo en formato audiovisual y contiene recomendaciones para evitar el contagio, así como los cuidados que se deben implementar para prevenir el contagio de personas con discapacidad. Adicionalmente, a través también del Consejo Nacional de Discapacidades, se han generado campañas comunicacionales que se repiten continuamente y que están en las redes, tales como la campaña de prevención de COVID-19 para personas con discapacidad y la campaña para la difusión de la guía de prevención y atención por contagio del COVID-19 en personas con discapacidad, condición discapacitante temporal y sus familias. En este mismo marco, el Ministerio de Salud Pública cuenta con un documento denominado Medidas de Prevención frente al coronavirus en grupos vulnerables, adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, niños y niñas menores de 5 años, personas con enfermedades crónicas, catastróficas, y además considera a los cuidadores. En cuanto a las transferencias monetarias, es prioridad de nuestro gobierno mantener la entrega que históricamente se ha realizado de transferencias monetarias no contributivas para personas con discapacidad. Normalmente estas transferencias se las hacen las personas que están bajo la línea de pobreza y pobreza extrema, a fin de que al menos las necesidades básicas puedan ser cubiertas por esta transferencia. Hasta la fecha, 43.200 personas aproximadamente recibían o reciben esta pensión. Sin embargo, dadas las condiciones actuales, estamos tratando de alcanzar a todas las personas con discapacidad que por la situación no puedan acceder a medios de trabajo o que vivan del día a día y que requieran un apoyo adicional para poder alcanzar sus recursos y cumplir con las necesidades básicas. Es por esto que el gobierno nacional actualmente está entregando alrededor de 1 millón de transferencias monetarias por un valor equivalente de $120, que si bien sabemos que no es suficiente, de alguna manera cubre con ciertas necesidades básicas de las personas, tanto con discapacidad como aquellas que requieren un apoyo adicional. Vemos esta medida también como una medida de prevención, ya que de este modo permitimos que las personas no tengan que salir de sus hogares para buscar medios de vida y de esta manera también podemos fortalecer las medidas de prevención y de aislamiento social. Finalmente, es importante resaltar que a través de nuestro Ministerio de Inclusión Económica y Social mantenemos las diversas transferencias monetarias orientadas a todos los grupos vulnerables y para evitar las aglomeraciones en el momento del cobro. Hay una calendarización de pagos, una priorización hacia las personas con discapacidad y adultos mayores y se han habilitado puntos de pago para garantizar que haya poca afluencia en los espacios destinados al cobro y no se fomente de esta manera el contagio y al contrario podamos prevenir y establecer los parámetros mínimos para el cobro de estas pensiones o bonos. En cuanto al bienestar integral, respecto de la salud, el Ministerio de Salud Pública del Ecuador mantiene atenciones a domicilio, ha activado la telemedicina, esa fue una de las primeras medidas que se tomaron pensando en las personas con discapacidad, a través de un número telefónico, el 171, se accede a telemedicina, las personas con discapacidad y sus grupos familiares tienen una atención prioritaria, pero además tenemos activado el médico del barrio,
que es una estrategia del Ministerio de Salud Pública, gracias al cual los médicos, con todas las prevenciones del caso, atienden a domicilio y tienen como objetivo consolidar el modelo de atención integral en salud a fin de garantizar el acceso equitativo a los servicios de salud de la población y hacen énfasis en los grupos de atención prioritaria. Además, tienen un enfoque en la promoción de salud y en la prevención de enfermedades. El médico del barrio viene trabajando en nuestro país desde hace al menos 4 años y tiene identificada su población. Por lo tanto, las personas con discapacidad, sobre todo aquellas que están en una mayor situación de vulnerabilidad debido a la pobreza extrema, tienen garantizada la atención médica domiciliar. Paralelamente y con la finalidad de dar una respuesta en salud mental, que también es uno de los ejes fundamentales que no podemos olvidar, se ha activado una estrategia llamada Juntos Salimos de Esta, que es una alianza con la academia, con diversas universidades, que nos permite que psicólogos clínicos puedan atender a los ciudadanos que lo requieren a través de una línea también de emergencia, con personal especializado que también tiene cierta especialidad en la atención de las personas con discapacidad, así como diversas adaptaciones de comunicación que se han realizado gracias a algunas federaciones de personas con discapacidad y del CONADIS. Para complementar estas acciones a través de brigadas específicas con las cuales cuenta el Ecuador para atención de personas con discapacidad, se optó desde el primer día de la emergencia en tomar contacto telefónico con todas aquellas personas de las cuales contamos con información, a fin de hacer un seguimiento y un acompañamiento de aquellas necesidades de esta población prioritaria para el país. Sumado a esto, también la Secretaría de Derechos Humanos ha generado una estrategia de servicio de atención a situaciones de violencia en el ámbito familiar. Como todos conocemos, lamentablemente las situaciones de violencia se ven exacerbados en estos entornos de aislamiento y de distanciamiento social. Por lo tanto, y con los mismos mecanismos de accesibilidad, se han habilitado estas líneas disponibles para resaltar las denuncias de violencia y se han activado protocolos específicos también para su atención y derivación. En cuanto al empleo, bueno, una de las primeras acciones que se realizaron fue la de, a través del CONADIS, exhortar a 23.709 empresas públicas y privadas donde trabajan personas con discapacidad para que se aplique de una manera adaptada y de una manera obligatoria también la modalidad de teletrabajo, respetando y velando por el cumplimiento de las condiciones contractuales que garanticen la estabilidad laboral. Si bien la normativa ecuatoriana es muy fuerte en cuanto a la protección del trabajo de las personas con discapacidad, se hace un exhorto adicional para que las empresas en el marco de la emergencia mantengan la protección a las plazas de empleo. Además, el Ministerio de Trabajo ha habilitado canales de comunicación que acogen las diversas denuncias relativas a irregularidades que podrían suceder en el ámbito laboral, tales como desvinculaciones o cualquier otro acto de corrupción que podría darse en el marco del empleo. En cuanto a la educación, el Ministerio de Educación, con la finalidad de garantizar el derecho a la educación de los niños y niñas y adolescentes con discapacidad o en situaciones de vulnerabilidad, emite un documento denominado Líneas de Actuación, vigentes durante el periodo de emergencia sanitaria, de aplicación obligatoria para todos los establecimientos educativos en todo el territorio nacional y en todas sus ofertas de servicios y modalidades. Adicionalmente, se brinda acompañamiento en la oferta educativa especializada y en la oferta educativa inclusiva a través de las unidades distritales de apoyo a la inclusión, programa de aulas hospitalarias y centro de adolescentes infractores. En este sentido, también el Ministerio de Educación ha activado líneas telefónicas y diversos medios de comunicación alternativo para poder acompañar en este periodo a todos los niños, niñas y adolescentes del país y especialmente a través de las unidades de apoyo a la inclusión
a los niños, niñas y adolescentes con discapacidad. Si bien este es un tema que no es de fácil resolución, sobre todo por los problemas de accesibilidad, tanto comunicacionales como de acceso a la tecnología. Estamos implementando e innovando también. Creo que este ha sido en todo sentido un aprendizaje para cada uno de nosotros en las mejores maneras de llegar a quienes normalmente no requieren de esfuerzos adicionales para su acceso, y que en estas circunstancias nos hemos visto obligados a ser creativos y a buscar las mejores alternativas. En cuanto al ámbito de seguridad alimentaria, también estamos muy preocupados por llegar a todas las personas que hoy por hoy no consiguen, no pueden salir de sus domicilios, no deben salir de sus domicilios, y que además se ven con restricciones económicas para poder acceder a alimentación. Por lo tanto, como país hemos desarrollado una estrategia en colaboración con la empresa privada que se denomina dar una mano sin dar la mano, y que tiene como objetivo ayudar a los núcleos familiares que obviamente por los motivos de la emergencia y de las restricciones de movilidad no pueden generar los ingresos. Y la entrega de estos kits ha sido priorizada hacia las personas con discapacidad a través de la misión Las Manuelas. Estamos entregando kits de alimentos a personas con discapacidad y estamos también ayudando a que aquellos que reciben el bono puedan acceder y salir a comprar aquellas cosas que requieran. Este trabajo lo hacemos de manera articulada con federaciones de personas con discapacidad, con gobernaciones, con alcaldías y con diferentes grupos que se despliegan cotidianamente para acompañar este proceso. En líneas generales, estas son las acciones en estos ámbitos que hemos realizado desde las diferentes instancias. Seguramente se me escapan algunos más, pero yo también quisiera aprovechar este espacio para compartir con ustedes no solo las buenas prácticas, sino, como mencioné inicialmente, reconocer también aquellos nudos críticos y aquellas consideraciones especiales que es necesario que hagamos cada uno de los países a fin de, como dije inicialmente, ir perfeccionando y aprendiendo en esta nueva experiencia que hemos tenido que afrontar todos y que para todos ha sido desconocida. Creo que fundamental tener la humildad suficiente como para reconocer y aprender de las buenas prácticas. Por eso, repito, estos espacios son fundamentales para poder ampliar nuestra visión sobre aquellas cosas que aún tenemos pendientes. Siempre hemos tenido pendientes temas de discapacidad en cada uno de nuestros países. Si bien todos tenemos el empeño y la fortaleza institucional para buscar las mejores soluciones de la atención de las personas con discapacidad y sobre todo a su inclusión en el marco de los derechos, también este es un momento de reconocer cuáles son las deficiencias que tenemos como estados. Yo quiero compartir con ustedes únicamente algunas consideraciones de lo que hemos escuchado en este último mes, sobre todo, de las diferentes prácticas de los distintos países y aquellas cosas que nos interpelan a nosotros como país. En primer lugar, sabemos que estamos ante un riesgo inminente de que la atención en salud para las personas con discapacidad que tienen condiciones de salud asociadas no sean respondidas de manera eficiente una vez colapsado el servicio de salud, que es algo que ha sucedido en otros países y que nos puede suceder a todos. Si bien reconocemos que el derecho a atención en salud a las personas con discapacidad debe ser garantizado, también hay que reconocer que puede ser vulnerado cuando no hay capacidad en los hospitales o en los centros de salud para proveer los tratamientos que responden no solo a la enfermedad, sino también a las condiciones de salud asociadas. Y a pesar de que el gobierno ecuatoriano ha destinado un presupuesto importante para la atención de las personas en el marco del COVID, reconocemos que podría llegar un momento en el que la continuidad de los tratamientos específicos para las personas con discapacidad podría verse afectado, y en ese sentido estamos llamados a estar en permanente alerta a fin de garantizar que la atención oportuna
en el marco del derecho universal a la salud que tiene este país, se mantenga e incluso se fortalezca. Ese es uno de los nudos críticos que nosotros reconocemos que pueden llegar a suceder tanto en nuestro país como en otros países, y un poco el llamado es estar alertas y pendientes de que estas situaciones que podrían llegar a colapsar el sistema de salud no dejen atrás a las personas con discapacidad. Una preocupación que se ha manifestado en los diferentes espacios, que tiene que ver justamente con la última cama, con la denominada última cama o el triaje, en cuanto a la prevención de prácticas discriminatorias referentes al acceso a servicios de salud que estén basadas en opiniones sesgadas sobre la calidad de vida de las personas con discapacidad, debe reforzarse mediante la elaboración e implementación de protocolos de triaje específicos que incorporen los enfoques de igualdad e inclusión de la discapacidad, para que ninguna persona sea objeto de discriminación al solicitar atención en salud durante la emergencia. Si bien los protocolos son fundamentales, también la veeduría ciudadana y el estado de alerta que se debe generar sobre las instancias responsables de la atención, específicamente en nuestro país a través del Comité de Operaciones de Emergencia. Se hacen llamados permanentes a fin de garantizar la atención universal y la no discriminación en todos los aspectos, especialmente en este momento en el aspecto de la salud. En cuanto a la educación inclusiva, que es un tema en el que el Ecuador todavía sigue trabajando. No podemos decir que la educación inclusiva en el Ecuador es una realidad, si bien trabajamos permanentemente para fortalecer los procesos de inclusión. En este marco aún más se ve agudizada la situación, y es por eso que es importante prevenir que el aprendizaje de niños, niñas y adolescentes con discapacidad se vea afectado al no contar con los recursos y con los mecanismos educativos necesarios para llegar con la tecnología o con diversos medios alternativos a esta población. Y si bien en ese sentido el Ministerio de Educación, como se mencionó, ha desplegado importantes esfuerzos por crear plataformas digitales de teleeducación, actualmente nos encontramos ante el desafío de adaptar estas herramientas de tal manera que todos, incluso los madres, padres y cuidadoras, puedan utilizarlos y acceder exitosamente favoreciendo su aprendizaje. En cuanto a la comunicación, uno de los temas que son fundamentales en el marco tanto de la prevención como de la atención, la información de la emergencia debe ser accesible para todas las personas con discapacidad. En nuestro caso, hacemos especial énfasis en aquellas en situación de pobreza y de pobreza extrema, en aquellas personas que están en una situación de analfabetismo. El gobierno nacional, como se mencionó, transmite información a través de diversos medios alternativos, considerando interpretación en lenguas de señas y traducción a las diferentes lenguas del territorio nacional, recordando que somos un país diverso que requiere de otro tipo de adaptaciones. Y a pesar de ello, reconocemos que persiste una necesidad de abarcar y llevar información a zonas rurales y comunidades distantes de formatos accesibles y que realmente lleguen a todas las personas con discapacidad. También es un llamado a todos los países y a todos los organismos para ser incluso más eficientes y efectivos en la comunicación hacia todas las personas con discapacidad en todos los formatos y en todas las modalidades que se requiera. En cuanto a la permanencia laboral de personas con discapacidad, como todos conocemos, la emergencia sanitaria ha tenido efectos complejos a nivel económico y obviamente esto derivado de una crisis financiera que ha afectado a las empresas de los sectores productivos. En muchos casos se han provocado desvinculaciones laborales en las que se han visto afectadas una gran cantidad de la población y también personas con discapacidad. El gobierno ecuatoriano ha implementado acciones para mitigar el impacto de la emergencia sanitaria en el ámbito laboral mediante una normativa que ya estaba vigente y que ha sido fortalecida en cuanto a la protección y seguridad de empleo. Y un tema que el último para ir cerrando, que quizás es uno de los temas más complejos que nos aqueja a todos los países, es la falta de cifras oficiales o una adecuada recolección de datos que además sea comparable. El no contar con cifras oficiales que permitan identificar a la población con discapacidad que se ha visto afectada por la pandemia, yo creo que sigue siendo una de las preocupaciones de todos aquellos que estamos involucrados en el ámbito de la atención a las personas con discapacidad. Y en este sentido nos encontramos, creo, ante el mayor desafío que debemos de enfrentar de manera urgente y que nuevamente nos llama la atención para no dejar a nadie atrás.
Si bien como gobierno ecuatoriano estamos conscientes de la necesidad de implementar mecanismos de levantamiento de información pertinente que permita la toma de decisiones efectivas, también quiero mencionar que en el objetivo estratégico número 1 del Programa Iberoamericano de Discapacidades se ha pensado y se trabaja para consolidar un sistema de recopilación y gestión de datos que, por ejemplo, en estas situaciones es de gran utilidad, y por eso exhortamos a la comunidad internacional a generar de manera conjunta un sistema que nos permita generar esta necesidad y sobre todo establecer mecanismos que nos permitan comparar las cifras entre diversos países. Finalmente, para terminar, quiero enviar un mensaje a todos ustedes. Resulta trascendental considerar la diversidad que existe en torno a las discapacidades, evitando vulnerar los derechos humanos de las personas sin importar su condición. Es de vital importancia destinar esfuerzos adicionales para responder de la mejor manera ante las necesidades de las personas con discapacidad, promover los derechos garantizando su bienestar durante esta emergencia sanitaria y siempre. Y además, en la etapa de recuperación, es muy importante que empecemos a pensar en la etapa de recuperación, si es que no lo venimos trabajando ya, en base a las experiencias aprendidas, en base al reconocimiento de las debilidades que tenemos, pero sobre todo en base a la organización de los esfuerzos de todos los sectores como un gran aporte que nos permita volver a potenciar la organización social, económica y todos los países del mundo, en este caso especialmente de aquellos de Iberoamérica. Así que bueno, con eso termino mi presentación, ¿no? Y espero poder responder acertadamente a las preguntas que vengan y también muy interesada por escuchar las siguientes ponencias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Isabel. A ver si puedo activar mi vídeo. Bueno, muchas gracias, Isabel. Estamos un poquitín apretados de tiempo, así que sin más voy a dar paso a María Jimena Rivas, directora del Servicio Nacional de Discapacidad de Chile. Por favor, Jimena, el micrófono y, bueno, y los vídeos, vamos a estar en 2 pantallas en esta presentación, son vuestros. Muchas gracias. Yo voy a tratar de compartir mi pantalla, pero nos va a poner la presentación directamente Andrea, porque por algún motivo no puedo iniciar mi video. Dice que el anfitrión lo tiene detenido. No sé si usted... Ah, ahí está, perfecto. Muchas gracias. Bueno, le agradezco la invitación, nos interesa mucho contarles un poco en lo que estamos desde Chile. Yo soy Jimena Rivas, la directora nacional del Servicio Nacional de la Discapacidad. A ver, las acciones que hemos estado tomando en el país, la verdad que nos hemos estado acogiendo también de la mejor manera posible a todas las recomendaciones que nos han hecho los organismos internacionales, las mismas recomendaciones que estaba presentando Anthony hace un poco rato, las de la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, etc. Las acciones que hemos estado tomando, hemos tenido particular preocupación porque el acceso a la información sea efectivamente accesible a todas las personas con discapacidad. Tanto aquí, por lo menos en nuestro país, está el Presidente de la República y el Ministerio de Salud. Están desde el Ministerio de Salud, de hecho, en reportes diarios de la situación de las cifras, etcétera, de las acciones que se están tomando, y todo se está haciendo con intérprete de lengua de señas permanente. Estamos generando documentos también generamos un documento de lo que fue cuando se declaró el estado de excepción, estado de catástrofe. Trabajamos junto con una universidad de los Andes, el PAIDI y la Universidad Católica, el CEDETI, en hacer toda la información en lectura fácil. Ayer, de hecho, tuvimos una videoconferencia con un grupo de jóvenes y adultos con discapacidad intelectual, que son voceros de nuestro programa PAIDI, que es el País por la Inclusión de la Discapacidad Intelectual, que ellos nos están ayudando en el trabajo de hacer el material en lectura fácil, y hoy día ya estamos trabajando para ver de qué manera podemos generar
toda la documentación de manera más rápida, todo lo que se esté publicando respecto a la emergencia, sacarla en lectura fácil y poder tenerla publicada a tiempo para ese segmento de la población. También se hicieron recomendaciones, hay un sitio oficial también, tal como nos presentaban en Ecuador, nosotros tenemos el sitio oficial de coronavirus también, y en ese sitio se hizo el análisis de la accesibilidad, se trabajó también con personas ciegas que hicieron la validación de que toda la información estuviera accesible. Por otro lado, tenemos en nuestra página web del Senadis, tenemos habilitado un sistema que se llama Visor Web, que es una atención virtual con intérpretes de lengua de señas que está a disposición. Por lo tanto, cuando una persona sorda necesita intérprete, se conecta a través de este link en nuestra página, aparece un intérprete y ese intérprete lo ayuda con la gestión que necesite, nos llama por teléfono al área del SENADI que corresponda, etc. Y estamos enviando informativos a organizaciones de y para personas con discapacidad respecto a todas las medidas que se están adoptando. En lo que es la prevención, hemos desarrollado un protocolo de recomendaciones para la prevención y atención del COVID en nuestra residencia. Nosotros tenemos una red de fundaciones que tienen residencias para personas con discapacidad y dependencia, para esa residencia nosotros estamos a lo largo del país, nosotros estamos permanentemente en línea, diariamente coordinando, tenemos un protocolo que se va actualizando de acuerdo a cómo va cambiando la situación nacional. Y también publicamos, aquí quiero aprovechar la instancia para agradecer a CONAPTIS de Costa Rica, ya que ellos en esta colaboración internacional que tenemos, ellos habían publicado unas recomendaciones para personas con discapacidad y cuidadores, las cuales nos parecieron súper claras y necesarias de replicar, por lo tanto nos autorizaron, hicimos ahí una publicación, una réplica acá en Chile y pusimos también el agradecimiento a ellos por compartir este material. Yo creo que es clave la colaboración que estamos teniendo hoy día entre los distintos países y para eso también el programa iberoamericano es fundamental para estar replicando las buenas prácticas. En la siguiente lámina vemos otras acciones que hemos estado tomando. Se creó una mesa intersectorial de discapacidad y COVID-19. Somos más de 23 instituciones que estamos convocadas desde sociedad civil, academia, organismos internacionales, está también la OPS, está también la ONU, y otros organismos públicos y empresas también privadas, porque en esta mesa se desarrollaron 3 comisiones en las que hay otros organismos más que se van sumando a estas comisiones y se están abordando los 3 temas más que se identificaron como más urgentes de intervenir, tanto para levantar información como para buscar soluciones que vayan en ayuda de la población con discapacidad. Del mismo modo tenemos una encuesta, difundimos una encuesta de manera virtual para residencias con personas con discapacidad, para personas con discapacidad y para organizaciones sociales. Hoy en la mañana, de hecho a las 8 de la mañana cerramos ya la encuesta, la tuvimos publicada una semana y recibimos más de 3.500 respuestas. Aquí dice 2.500, pero me acaban de actualizar el número. Finalmente se cerró en 3.500 encuestas que recibimos. Y en esa encuesta lo que buscábamos era levantar las necesidades básicamente en el ámbito de elementos de protección, mascarilla, guantes, etcétera, en alimentación, ya sea alimentación convencional o también leches o suplementos alimenticios para quienes lo necesitan, y en lo que son elementos de cuidado específicos como sondas, gasas, etcétera. Y con ese levantamiento de información a nivel nacional se está, en el fondo se insuma para poder coordinar. Tenemos una base de datos, digamos, generalizada para todo el país, donde vamos viendo cuáles son las principales necesidades, dónde están, y vamos derivando a distintos actores que nos pueden ayudar a cubrir esas necesidades, ¿ya? Por otro lado, tenemos una red de apoyo y donaciones, hay una página web que se llama Movidos por Chile, donde se está articulando también, en el fondo, una forma de unir las necesidades con las voluntades de apoyo. Esto es para hacer redes con sector público, privado y organizaciones sociales,
Y también se está recibiendo aportes en productos, que nosotros como Senadi estamos recibiendo también donaciones que puedan, de instituciones que más que donar dinero, Movidos por Chile en el fondo recibe dinero, nosotros recibimos también productos, y estamos coordinados con muchas organizaciones y fundaciones para que existan distintos centros de acopio, nos vamos coordinando, nosotros como Senadi pertenecemos al Ministerio de Desarrollo Social, en ese ministerio también está el servicio, bueno, está la Subsecretaría de Niñez, está el servicio de adulto mayor, por lo tanto, entre todos estamos colaborando. Hace un par de días atrás, el servicio de adulto mayor se consiguió una donación enorme de cajas de alimentación, por ejemplo, para repartir a adultos mayores. Partimos todos los servicios a ayudar a preparar las cajas y despacharlas. Hoy día lo está haciendo Niñez. Cuando nosotros necesitemos y a medida que vamos recibiendo aporte, nos vamos coordinando entre todos y con redes de voluntarios que nos van a ayudar no solamente a recibir las donaciones, sino que también a hacer los paquetes, etcétera, y para poder distribuirla. En la siguiente, porque aquí en el fondo entendemos que no podemos solo nosotros ayudar, sino que como Estado, sino que necesitamos la colaboración de todos. En otra acción, en el ámbito de la salud, nosotros, en nuestro país estamos entrando en el invierno, por lo tanto se nos agrava la situación del COVID por la pronta aparición o posibilidad de pronta aparición de la influenza. Por lo tanto se adelantó la campaña de vacunación para la influenza, sobre todo nuestro grupo, que es uno de los grupos más vulnerables, las personas con discapacidad, y se han hecho gestiones para anticipar la campaña, y de hecho a través de nuestras direcciones regionales, en las 15 regiones que tenemos en el país, se ha estado trabajando para asegurar que se vacune a toda la población, incluso en algunos lugares se está fomentando y se está poniendo dentro de los grupos prioritarios a las personas con discapacidad para ir a vacunarla a domicilio, evidentemente para evitar que salgan. En educación, ya que aquí se está haciendo todo lo que es la educación a distancia, educación virtual, se ha estado trabajando para asegurar que los estudiantes con discapacidad puedan acceder a los mismos planes de educaciones virtuales que están accediendo el resto de los estudiantes, y el Ministerio de Educación está haciendo, bueno, hizo la accesibilidad del sitio web Aprendo en Línea, que es un sitio donde está como la base de todo lo mínimo que tiene que tener, los requisitos mínimos para educar a los niños a distancia, está haciendo con accesibilidad, y también se ha puesto a disposición una página que contiene todos los recursos educativos digitales para poder comunicar tanto a los colegios particulares y públicos cuáles son los recursos que están disponibles hoy día para poder hacer educación a distancia de manera accesible. Y en educación superior se levantó la información de lo que cada institución de educación superior, vale decir universidades o institutos técnicos, profesionales, porque ellos han tenido distintas maneras de enfrentar esto. Hay algunos que ya partieron con educación virtual, hay otros que que postergaron un poco el ingreso, entonces se levantó un poco esa realidad, lo que cada uno está haciendo, y consultamos también, nosotros apoyamos a más de 240 estudiantes de educación superior con distintas maneras de ayudarle con servicios de transporte, servicios de apoyo, remoto, etc. Entonces adaptamos nuestro programa de acuerdo a lo que cada casa de estudio está haciendo, para que nuestro programa, de hecho hoy día estamos ya publicando, oficializando el programa de continuidad para estudiantes de educación superior, ajustado a la realidad, porque los que nos pedían aporte para transporte, evidentemente si hoy día lo están haciendo a distancia ya no necesitan ese recurso, y se adaptó a poder entregarles las medidas de apoyo virtuales. En algunos casos nos piden computadores u otras cosas que les puedan permitir este cambio en la modalidad. En la siguiente lámina podemos ver las acciones que hemos estado tomando con los permisos de cuarentena. Aquí ya en algunos sectores aquí se está habilitando, hemos tenido cuarentena total, no a nivel país, pero sí a nivel de comunas, dependiendo de lo que la autoridad sanitaria determine como más urgente, y se coordinó con la Subsecretaría del Interior un permiso especial de desplazamiento para personas del espectro autista, que luego se amplió a todas las personas con discapacidad mental e intelectual. Hay ciertas reglas, por supuesto, porque la idea es que ese permiso se utilice solo en casos de emergencia para evitar que personas con discapacidad mental e intelectual tengan alguna crisis que les produzca un retroceso en su proceso de desarrollo.
estamos haciendo difusión de este permiso que se tiene que solicitar de manera virtual, pero estamos también obviamente tomando las consideraciones del resguardo para que se use solo en aquellos casos donde son personas que de otra manera pueden tener alguna crisis que les afecte, pero no como un permiso para salir a pasear, digamos, habitualmente. Y en eso la verdad que hasta el momento se ha logrado buenos resultados. Y por otro lado también hoy día estamos trabajando con el Ministerio de Interior también, que son los que regulan estos permisos, para también habilitar permisos especiales para cuidadores de personas con discapacidad, porque también, obviamente, como esto, como mencionaba recién también Isabel, es algo nuevo que nos estamos enfrentando, estamos replicando buenas prácticas, pero también nos van surgiendo particularidades que a lo mejor en su minuto no visualizamos. Claro, nos está pasando también de personas que viven solas, que tienen asistentes que los ayudan, personas con discapacidad que los ayudan, que con esto de la cuarentena están imposibilitadas de salir, entonces estamos tratando también de incorporar permisos especiales para cuidadores de personas con discapacidad y dependencia. Por otro lado, desde Senadi nuestra atención presencial se suspendió, pero estamos 100% haciendo atención virtual y telefónica, como les decía, tomando las medidas de resguardo para tener intérpretes de lengua de señas también a distancia, para poder seguir esta atención permanente. Y me parece que, me quedan un par de láminas, las próximas acciones, lo que estamos hoy día fuertemente abocados, ha sido lo que se llama la residencia espejo. Teniendo en cuenta, como también lo han mencionado, la particularidad del riesgo de nuestros usuarios, de nuestras personas con discapacidad y dependencia, el riesgo mortal que tienen en caso de ser contagiados con el COVID, y al mismo tiempo entendiendo la problemática que hay en los centros hospitalarios, nosotros, y sabemos que en el fondo hay un riesgo de atochamiento de los centros que no sean capaces de acoger a todas las personas que debieran acoger que están contagiados, nosotros estamos generando residencias espejo, que significa que a nuestras residencias, nosotros tenemos más de 1.160 personas con discapacidad en las residencias de adultos con discapacidad de dependencia, a ellas estamos creando residencias espejo que permitan, en el caso de identificarse brotes o sospechas de contagio en una residencia, poder aislar a estos usuarios para que sea un paso previo a tener que llegar a los centros de salud. ¿Qué es lo que permite esto? Cuando se determina, nosotros hacemos, como les digo, un monitoreo diario de la residencia. Cuando se detecta una persona con sospecha de contagio, la idea es detectar a todo el resto de la población de la residencia, tanto usuarios como trabajadores, que puedan estar en riesgo de contagio e aislarlas inmediatamente y sacarlas de esa residencia para proteger al resto de la población que estamos seguros que aún no están contagiados, sacar a todos los sospechosos y llevarlos a estas residencias donde están protegidos, monitoreados con enfermeros, paramédicos, etcétera, de manera de que pasen su cuarentena más aislados sin tener que llegar al hospital, donde evidentemente entrar y salir de los hospitales, aparte del atochamiento del sistema de salud, también produce un riesgo tremendo de que si no estaban contagiados se contagian en el centro de salud. Entonces estamos creando esta residencia de espejo, estamos implementando lo mismo que se implementó para las residencias de adulto mayor, estamos considerando unas residencias con capacidad del 50% de la residencia original, o sea, poniendo en el caso que hubiera que aislar a la mitad de la población, y estamos gestionando recursos por distintas vías públicas y privadas, y estamos reformulando también nuestros propios programas para poder liberar recursos para financiar esta residencia. Estamos considerando que estas tienen que estar operativas al menos, que nos permitan supervisar más presencialmente en las residencias, porque si bien tenemos estos protocolos, en el fondo nos está pasando involuntariamente y que tenemos que estar ahí un poco más encima apoyando a que se estén tomando las medidas de resguardo. Y por último, para terminar, lo que estamos también habilitando en este minuto, que ha salido también como una necesidad imperiosa, tanto de los levantamientos de esta encuesta que les dijimos, como también de todo el trabajo que estamos haciendo articulados con organizaciones sociales, ha sido la necesidad de crear una línea 800 que le llamamos nosotros, que son teléfonos gratuitos que permiten recibir llamados a lo largo de todo el país. Acá nos estamos articulando con una serie de organizaciones sociales y redes de voluntarios para que estén disponibles para contestar esta línea telefónica. Es una línea que
va a permitir entregar apoyo y acompañamiento a personas con discapacidad y a cuidadores, básicamente, con distintas líneas de apoyo. En el fondo, se reciben, lo mismo que nos está pasando con la encuesta que pusimos, se reciben distintas necesidades. Hay personas con discapacidad y cuidadores que a lo mejor necesitan alimentos, y eso se direcciona a una línea que está trabajando en eso, un equipo que está trabajando cómo satisfacer las necesidades de alimentos, coordinados con los municipios, etcétera. Pero también lo que se está necesitando mucho es apoyo y contención emocional, que permite mantener también controlado o en cierta forma resguardada la salud mental de las personas con discapacidad y sus cuidadores. Y en todo lo que es apoyo emocional, también hay distintas vías a través de las cuales vamos a entregar ese apoyo, ya que por un lado hay profesionales que están ofreciendo sus servicios como psicólogos para apoyo psicológico, hay otros que están ofreciendo coaching, por ejemplo, que ofrecen apoyo de coaching, pero específicamente, por ejemplo, para personas que trabajan en fundaciones e instituciones, y por último, también hay personas que simplemente necesitan, como decimos nosotros acá en Chile bastante informalmente, una oreja que los escuche, simplemente alguien que los escuche. No necesitan un apoyo profesional, sino que necesitan sentirse acompañados, y también hay redes de voluntarios que se están levantando para entregar este apoyo de simplemente escuchar y estar monitoreando constantemente los casos, si son más largos, para entregar apoyo. Así que bueno, eso a grandes rasgos lo que les quería contar de algunas de las acciones que estamos tomando en el país. Pero sí quiero recalcar que como país, como Estado, como organismo público, reconocemos que no somos capaces de enfrentar esta situación solos, y por eso estamos haciendo redes muy, muy activas con el sector público, tanto el sector público como el sector privado, y las organizaciones sociales, que son las que mejor saben. Aquí me uno a lo que decía Anthony, estamos enfocándonos en nada sobre nosotros sin nosotros, que nos mandata la ONU, porque ellos son los que mejor saben lo que necesitan y que mejor saben de qué manera les podemos entregar el apoyo. Eso por ahora, muchas gracias. Muchas gracias, Jimena. Muchas gracias también de nuevo a Isabel. Vamos a pasar muy rápido a Noelia Guillermo, del Ministerio de Asuntos Sociales de Andorra, para que también pueda compartir las diferentes medidas que se están tomando en este país. Le vamos a pedir, Noelia, por favor, que seamos súper estrictas con los tiempos, lo mismo con Fernanda, así podemos tener un espacio de preguntas al final. Buenas tardes a todos desde este lado del charco. Nosotros, me gustaría hacer un poco de contextualización de lo que es el Principado de Andorra, para quien no lo conozca. Nosotros somos un país muy pequeñito, de 78.000 habitantes, está situado entre Francia y España. Nosotros el día 13 de marzo, con 5 casos positivos de coronavirus, se proclamó la emergencia sanitaria, pero no el estado de alerta. No ha sido necesario proclamar el estado de alerta porque las indicaciones que nos han dado desde el Gobierno de Andorra han sido suficientes para que toda la población estemos confinados en casa. El día 13 de abril ha hecho un mes que estamos todos metidos en casa, trabajamos de manera telemática. Las entidades públicas trabajan a mínimos, pero sí que es verdad que ha sido la medida que más nos ha ayudado a aplanar la curva en el momento que nos encontramos actualmente, para no colapsar el sistema sanitario, que, como ustedes pueden entender, pues es limitado y pequeño debido a la población que tenemos. En diversos seminarios que he participado los últimos días, tanto Anthony como Catalina de Bandas comentaban la importancia de la ratificación del convenio de los países y sobre todo los artículos clave que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Nosotros tuvimos muy en cuenta el artículo 5, que es la igualdad y no discriminación en materia de discapacidad, y en eso nos centramos un poco porque, como bien dice Isabel, todos los países tenemos fortalezas, pero también tenemos debilidades, y nadie esperaba una emergencia sanitaria de estas características. Por ese motivo, había muchos protocolos y muchos itinerarios que no estaban diseñados, y hemos tenido que irlos con todo nuestro empeño, con toda nuestra fuerza, hemos tenido que irlos creando sobre la marcha para poder dar respuesta al colectivo de personas con discapacidad que, sin duda, al igual que el resto de la población, se encuentran en una situación de confinamiento, y eso hace que su situación vulnerable pueda aumentar si no se toman las medidas adecuadas para ello. Lo primero que tuvimos en cuenta en el Gobierno de Andorra, al llevar un mes, hacemos 2 ruedas de prensa diarias, una sanitaria a la 1 del mediodía y una
y una del ministro portavoz por la noche, y tenemos garantizado el intérprete de lenguaje de señas, al igual que mis compañeras han comentado, para poder garantizar que la información que llegue a toda la población sea una información clara, pero que sobre todo las personas con discapacidad auditiva puedan entender y puedan comprender la información que se da diariamente y puedan estar informados. Otra de las cosas que hicimos fue en la página web de gobierno. Tenemos un apartado, como comentó la compañera de Chile, sobre el coronavirus, y aquí lo que hicimos fue adaptar el material en formatos accesibles para que el colectivo de personas con discapacidad pueda entrar y pueda consultarlo. Nos pareció muy interesante crear de nuevo el listado de recomendaciones que se tiene que tener en cuenta cuando una persona tiene una discapacidad. Y entonces lo que hicimos fue adaptarlo en lectura fácil, con pictogramas, pero añadimos las peculiaridades que puede tener una persona con discapacidad, como por ejemplo una persona ciega, pues limpiar el bastón al entrar o al salir de un sitio, un perro guía, por ejemplo, también poder lavar bien las patas del propio animal, y un poco dimos muchas recomendaciones específicas dirigidas a personas con discapacidad que debido a sus características y necesidades pues deben de tener en cuenta algunas recomendaciones importantes. Para nosotros la accesibilidad y el acceso a la información era fundamental para respetar precisamente el artículo 5, que era el de igualdad y no discriminación. Entonces es verdad que cada día se va generando nuevo material y eso bueno, pues lo hemos tenido que ir adaptando y actualizando para que todo el mundo tenga derecho a poder entrar en la página web y lo pueda consultar, y después hemos ido haciendo diferentes acciones. Hemos habilitado el teléfono 116, que es un teléfono gratuito donde todas las personas pueden llamar si tienen síntomas o si tienen alguna indicación, se encuentran mal, tienen fiebre, tienen febrícula, y entonces pues les pueden asesorar de qué deben de hacer, ¿vale? Siempre sobre todo en temas sanitarios. También habilitamos el teléfono 188, que es para cualquier consulta, también es gratuito para cualquier consulta sobre el coronavirus o sobre las ayudas que hemos ido bueno, emitiendo, diseñando con la ley Omnibus, que hemos sacado un paquete de medidas sociales y económicas al llevar ya un mes. Supongo que tenemos un poco de ventaja en eso y hemos podido sacar la primera ley de ayudas. Entonces el 188 responde a cualquier persona que se encuentre en casa confinada y tenga cualquier duda o cualquier necesidad de aclaración sobre todo el tema de ayudas económicas o sociales o también del coronavirus. Después habilitamos el teléfono gratuito 180, y este teléfono lo que hace es dar respuesta a autónomos y empresarios que tengan bueno, que aclarar qué medidas se han implementado desde el gobierno para poderse acoger. También nos encontramos con la situación de que tenemos empresarios y autónomos que tienen discapacidad y nos parecía muy interesante que también pudiéramos habilitar este teléfono para que cualquier consulta que pudiera hacer cualquier ciudadano, pero también incluyendo el ciudadano, empresario o autónomo que tenga discapacidad, que pueda tener claros todos estos elementos. Claro, al ser un país pequeño, como comentaba Isabel en una de sus explicaciones, es muy importante tener registros. A nosotros nos ha servido mucho el tener registros de la certificación de personas con discapacidad porque nos ha ayudado a poder hacer los seguimientos. Automáticamente, cuando se proclamó la emergencia sanitaria y todo el mundo se tuvo que confinar en casa, nos ha sido desde Asuntos Sociales relativamente fácil coger esos registros y coger esos datos y poder llamar a todas esas familias y a todas las personas con discapacidad que de un día para otro se vieron confinadas en sus casas para saber un poco cuáles eran sus necesidades y en qué les podíamos ayudar desde el Gobierno de Andorra. También es verdad que todas estas iniciativas las hemos hecho conjuntamente con el sector privado y con las ONGs de discapacidad del Principado de Andorra, porque si no, esto no sería posible. Entonces, por una parte, nosotros hemos hecho estas llamadas y estos seguimientos semanalmente, cada 2 días, dependiendo de la casuística de la persona, pero las entidades de discapacidad nos han ayudado mucho en ese sentido, porque también nos han ayudado a hacer esos contactos. Otro de los elementos que hemos hecho es, hemos distribuido material sanitario desde el Gobierno a todas las entidades sociales de discapacidad del Principado de Andorra para que ellos desde sus entidades y mediante los voluntarios, la red de voluntarios de Andorra, pudieran distribuir el material necesario sanitario para las personas con discapacidad
porque también nos parecía muy interesante que pudieran conocerlo, que pudieran saber cómo se utiliza, que pudieran conocer qué material es y para cuando se levanten las medidas de confinamiento, pues que puedan hacer uso de las mascarillas, guantes o el material sanitario que el Ministerio de Salud así nos permite. Después, al igual que Chile, nosotros hicimos un decreto que es que las personas con discapacidad psicosocial, las personas con discapacidad intelectual o las personas que tienen espectro autista pudieran salir a la calle. No para pasear, como bien nos comentaba Ximena, sino para que ellos no pudieran romper esa rutina que ellos necesitan. Y entonces el único documento que se pide en la calle cuando estas personas salen es el certificado de discapacidad o bien la tarjeta azul. Nosotros desde el Gobierno de Andorra emitimos a todas las personas que tienen discapacidad reconocida una tarjeta azul, que es la tarjeta gratuita que utilizan para usar el transporte de manera gratuita. Entonces, tanto el certificado de discapacidad como la tarjeta azul son un pasaporte, ¿no?, para que ellos puedan salir en algún momento del día acompañados por sus cuidadores, pues para poderse airear y para no generar estos conflictos por la situación de confinamiento que precisamente implica quedarse 24 horas en casa. Otra de las cosas que hemos hecho es habilitar un WhatsApp y un teléfono para las personas que puedan ser víctimas de violencia de género, teniendo en cuenta que como llevamos muchísimos días de confinamiento, las situaciones de violencia intrafamiliar se pueden dar con mayor medida y por lo tanto nos parecía interesante poder abrir este WhatsApp y este teléfono gratuito para que cualquier persona, incluyendo a las personas con discapacidad que puedan vivir una situación de violencia de género, pues también puedan contactar y se les dará atención especializada. Otra de las cosas que hemos hecho es que desde el Servicio de Salud Mental del hospital se hacen los seguimientos de manera telemática, se llama a los pacientes y a los usuarios una vez a la semana o a demanda de la persona para hacer los seguimientos de 3/4 de hora, igual que se hacía de manera presencial, para que no se rompa, ¿no?, esa continuidad y ese seguimiento tan importante y tan necesario que las personas con discapacidad psicosocial necesitan. Conjuntamente, el Departamento de Rehabilitación del hospital también ofrece asesoramiento y orientación telemática y también tutoriales para las personas con discapacidad que tengan una mayor dependencia y que necesiten hacer sus ejercicios diariamente, que lo puedan hacer sin que pierdan estos ejercicios y esta continuidad. Desde el Ministerio de Educación, los profesores y profesoras están dando clases de manera virtual y no queríamos que las personas con discapacidad, niños y niñas con discapacidad, se quedaran atrás en este sentido. Entonces, hemos habilitado un banco de recursos y ayudas técnicas para que las familias que necesiten tener pues ordenadores, tablets y demás, puedan seguir sus clases de manera telemática y así, bueno, pues que puedan participar con el resto de alumnado las clases en todo este mes que llevamos de confinamiento. También lo que hemos intentado facilitar, por si teníamos alguna familia en situación de precariedad económica, es ponerle gratuitamente el Internet en sus domicilios para que estos niños y estas niñas pues puedan acceder a la educación inclusiva. Otra característica que nos parecía importante era mantener los recursos y soportes de los niños y niñas con discapacidad que necesitan hacer clases especializadas aparte de las clases ordinarias, así como logopedia, soporte psicológico, fisioterapia o algún soporte de algún profesor de educación especial. Esto también lo hemos mantenido vía telefónica y de manera virtual y también ha servido mucho para que estos niños no pierdan esas clases. También lo que hemos sacado desde el Gobierno es que como solo tenemos abiertos los servicios de primera necesidad, es decir, supermercados, farmacias y centros de carburante, nos encontrábamos que había padres y madres con niños con discapacidad que tenían que ir a trabajar porque trabajaban en los servicios básicos. Entonces, lo que hemos hecho desde Gobierno es que si no tienen a un familiar o a otro progenitor que se pueda quedar con estas personas con discapacidad, el Gobierno garantiza el salario mínimo interprofesional del cuidador, ¿no?, en este caso del padre o madre, que no podrá ir a trabajar en un servicio esencial porque se ha quedado con la persona con discapacidad, o también lo hacemos extensible a niños y niñas menores de 14 años, ¿vale? Porque es importante que sí, es obligatorio ir a trabajar cuando se tiene que cubrir en un supermercado un servicio esencial, necesitamos cubrir o dar de alguna manera alguna prestación y alguna ayuda a estas familias que se tienen que quedar con alguna persona con discapacidad que requiera su cuidado.
A nivel de sociedad civil, nos parecía también interesante que el Colegio de Psicólogos ha puesto el número de teléfono gratuito y un correo electrónico para dar apoyo psicológico y emocional a todas las personas, toda la población en general, no solo discapacidad, sino a todas las personas de la población que necesiten o requieran ayuda psicológica. Hicimos una red de voluntarios desde el Gobierno que nos ha ayudado mucho a ayudar a las personas con discapacidad a poder salir una vez al día a comprar, a poder hacer aquellas gestiones institucionales obligatorias o a poder gestionar aquellas funciones que las tienen que hacer aunque estén confinados. La red de voluntarios, conjuntamente con Cruz Roja Andorrana, nos ha servido mucho para poder cubrir esas necesidades. Después, los centros comerciales, y esto es una iniciativa que también nos ha funcionado muy bien en este último mes, abren sus puertas única y exclusivamente dirigido al colectivo de personas con discapacidad y situación vulnerable de 9 a 10 de la mañana. El resto del día puede ir el resto de la población, pero sí que es verdad que nos ha ayudado mucho el que de 9 a 10 de la mañana estos centros comerciales solo abran sus puertas para colectivos vulnerables y personas con discapacidad, porque nos limita el aforo, porque no se aglomera tanto las personas y porque los cuidadores o acompañantes pueden acompañar a las personas con discapacidad a poder realizar sus compras de primera necesidad de manera autónoma y pueden salir de casa para ir a comprar. Y esto ha sido una buena iniciativa, muy bien acogida y la verdad es que nos ha funcionado muy, muy bien. Hemos hecho también desde la Fundación Privada Nuestra Señora de Meritxell, que es el centro especializado que tenemos en Andorra dirigido a personas con discapacidad, han abierto también un teléfono gratuito exclusivo para personas con discapacidad para ofrecer apoyo emocional y psicológico en situación de confinamiento. Cuando se lleva muchos días confinados, cuesta mucho gestionar, ¿no? A veces comentamos que una persona ciega, por ejemplo, que vive en un piso reducido, ni siquiera puede mirar por la ventana para ver el sol o para mirar nuestras preciosas montañas, ¿no? Entonces, en la situación de confinamiento puede acarrear algunas dificultades y por eso la Fundación Privada Nuestra Señora de Meritxell ofreció este teléfono de 8 a 6 de la tarde para que cualquier persona con discapacidad pueda llamar y pueda ser atendida. Los datos que tenemos actualmente son de 682 personas que tienen el COVID, 472 positivas, tenemos 177 personas que lo han superado, tenemos 43 personas hospitalizadas, 14 con ventilación y 33 personas fallecidas. Parecen datos muy bajos, pero teniendo en cuenta que somos 78.000 habitantes, la verdad es que la pandemia nos ha llegado y nos ha ocupado todos nuestros esfuerzos y todo nuestro trabajo para poder darle solución. Y aquí coincido mucho con Isabel, ¿no? Todas las medidas y todas las recomendaciones que hemos ido desde los gobiernos, ¿no? Y desde las instituciones públicas que hemos ido emitiendo, quizás no son suficientes para poder cubrir las necesidades de las personas con discapacidad, pero sí es cierto que la voluntad y que la propia pandemia nos está enseñando de qué manera podemos llegar a las personas con discapacidad y a nuestros colectivos vulnerables. Y por último, comentando con Ximena, que ha comentado lo de la residencia Espejos, nosotros como vivimos básicamente del turismo y los hoteles se quedaron completamente vacíos al cabo de una semana y media porque cerramos fronteras y solo se permite el paso de productos de primera necesidad, hemos utilizado esos hoteles, las empresas privadas en ese sentido han sido muy generosas y nos han ofrecido esos hoteles para poder sacar a personas en residencias de mayores o personas con discapacidad contagiadas y antes de pasar al sistema sanitario poderlos tener en estos hoteles y hacer la función de una residencia con sus servicios, con sus enfermeros, con sus personas sanitarias que les dan soporte, pero así intentar no colapsar el sistema sanitario. Nosotros por ahora lo hemos conseguido. Es verdad que hoy estamos de celebración porque hoy es el primer día después de un mes y 2 días que el Gobierno ha anunciado las primeras medidas de suavizar un poco el estado de confinamiento y se nos deja salir 1 hora al día, día sí, día no, para poder pasear, porque es verdad que después de tanto tiempo encerrados en casa, también por salud es importante que podamos salir. Entonces, lo que se ha hecho es que lo hemos hecho por grupos de población. La población de personas con discapacidad está autorizada para salir de 2 a 6 de la tarde.
un día sí y un día no, por lo menos para que pueda tocar el sol, para que les pueda dar el aire, y la verdad es que esto es una buena noticia. Retos importantes que nos quedan. Los retos importantes es que podamos sufrir un nuevo brote, un despunte, porque se empezarán a abrir en principio algunas actividades laborales no esenciales y esto implica que podamos volver a rebrotar, pero sí que es importante tener en cuenta muchos aspectos relativos a las personas con discapacidad, ¿no? Porque si el resto de la población lo tendrá muy difícil a nivel laboral, las personas con discapacidad lo tendrán más, y esto es una realidad. Es nuestra obligación, como desde los gobiernos y desde las instituciones públicas, poder generar itinerarios y protocolos para poder garantizar que las personas con discapacidad puedan acceder al trabajo, puedan tener una pensión digna en el caso que no puedan trabajar, y que podamos garantizar todos aquellos servicios y recursos que les dé igualdad. Vuelvo a recurrir al artículo 5 de la Convención, y sobre todo que puedan vivir en esta emergencia sanitaria en igualdad de condiciones y con la misma información que el resto de la población. Doy las gracias sobre todo por darme la oportunidad de poder compartir, ¿no?, con este mes un poco que llevamos de ventaja de la pandemia al programa Iberoamericano de Discapacidad, porque lo que hacemos es absorber de otros países muchas ideas, compartir nuestras inquietudes y nuestras preocupaciones, y sobre todo unirnos, porque el problema lo tenemos todos, y todos los países a lo largo de todos los seminarios a los que he asistido nos encontramos con las mismas dificultades a la hora de poder emitir, diseñar y elaborar los protocolos dirigidos a las personas con discapacidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Noelia. Vamos a pasar a Fernanda Santana. Fernanda es representante de la red de organizaciones no gubernamentales de personas con discapacidad y sus familias de Latinoamérica, de RIADIS. Fernanda es de Brasil y va a hacer un esfuerzo importante para hablar en castellano, así que le dejamos la palabra. Te pedimos, Fernanda, también ser bastante breves con el tiempo, así tenemos la posibilidad de hacer una ronda de preguntas al finalizar. Muchas gracias, Natalia, y buenos días a todas y todos. Es un gusto estar con ustedes hoy haciendo parte de este. Como en toda parte del mundo, vivimos hoy momentos de incerteza, tensión y miedo, pero también de lucha, porque nosotros, personas con discapacidad, si no luchamos, no sobrevivimos. Veo la situación a través de la perspectiva de las organizaciones de personas con discapacidad de América Latina, y siendo yo una mujer autista, también a través de la perspectiva de mujer con discapacidad. La primera cosa que me gustaría de reforzar es que todas las medidas de combate y enfrentamiento del COVID-19 en todo el mundo deben necesariamente respetar integralmente los derechos humanos, por tanto también los derechos de las personas con discapacidad. En ese sentido, necesitamos utilizar constantemente nuestra convención, la Convención Internacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esto incluye el derecho a información accesible y comprensible, como ya muy bien expuesto. Si no nos llega información actualizada y confiable a través de los medios que podemos accesar, nos quedan muy vulnerabilizados. Tenemos todos que saber y comprender perfectamente bien qué pasa a nivel global, nacional y local, cuáles son los cuidados sanitarios que debemos tener para minimizar los riesgos de contaminación, y qué debemos hacer si presentamos síntomas. De igual manera, tenemos derecho de ser informados sobre tenemos el derecho de ser informados sobre todo lo que pasa con nosotros, incluso en situaciones de hospitalización. Y también sobre todos los programas y acciones de nuestros gobiernos y de nuestras comunidades para el enfrentamiento de la pandemia.
igual que las acciones humanas donde vivimos. Para eso necesitamos de materiales en lengua de señas, de braille, de materiales en versiones digitales, fácil lectura y fácil comprensión. La discapacidad es una cuestión transversal a todas las otras. Somos nosotros no apenas personas con discapacidad, pero madres, padres, abuelos, abuelas, hermanas, hermanos, estudiantes, profesionales, somos ciudadanos como todos los otros. Muchas veces somos los responsables por nuestro sustento y el sustento de nuestras familias. Tenemos cuestiones que son propias de nuestro grupo, por eso hablamos de accesibilidad, ajustes razonables, apoyo y servicios, pero eso todo se cruza con todas las otras dificultades que afectan todas las personas de las comunidades donde vivimos, como la pobreza, la fome, la violencia, discriminación en todas sus formas. No apenas así adicionando una cosa a otra, pero se multiplicando, creando discriminación múltiple y nuevas situaciones que son particulares no apenas de personas con discapacidad, pero sí de mujeres con discapacidad, niñas con discapacidad, personas indígenas con discapacidad, gente de todas las, por ejemplo, diversidades sexuales con discapacidad. Así, cuando hablamos sobre accesibilidad en la información a respecto de los programas de acciones del gobierno, en ese momento no son apenas programas de acciones sobre discapacidad, son todos los programas de acciones. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo, mujer con discapacidad, me veo aislada durante la cuarentena en una habitación con un abusador? A veces la solución existe, está disponible y muy cercana de mí, pero tal vez yo no esté informada porque la información no está en lengua de señas, o no está en braille, o no está en versión digital, o no está disponible en lenguaje fácil, de fácil comprensión o de fácil lectura. Tal vez yo sea usuaria de comunicación alternativa y no acceda a esas informaciones. Así, si nada de eso fue tomado en cuenta, tanto en el acceso a información cuanto en los medios de hacer denuncias y acceder a servicios, tal vez no podamos utilizarlos. Así, aunque la solución esté disponible, yo, en este ejemplo, seguiría sufriendo aquella violencia, seguiría vulnerabilizada. Y esa visión transversal necesita ser tomada siempre en cuenta. La accesibilidad y los ajustes razonables son tan importantes en la prevención cuanto en la atención. Todos los servicios de atención necesitan ser accesibles para todas las personas con discapacidad, respetar la dignidad de todas las personas. Esos derechos también incluyen el mantenimiento de los servicios de apoyo para garantizar el ejercicio de la autonomía de las personas con discapacidad. Tenemos el derecho de decidir por nosotros, no sermos sometidos a nada sin nuestro consentimiento libre y informado, incluso durante situaciones de hospitalización. Igual importante es la necesidad de considerar el impacto desproporcionado de las medidas de restricción de movilidad en la vida de las personas con discapacidad, en especial de aquellas que necesitan de acceso a asistencia personal para, por ejemplo, alimentación, higiene y otras actividades de sus vidas diarias. También es muy importante garantizar el acceso a los servicios de apoyo psicosocial para todas las personas con discapacidad, pero aún más especialmente a aquellas con discapacidad psicosocial, garantizando la continuidad de los tratamientos para todos que les necesiten. Tenemos también que hablar, claro, del derecho a vida en todas las circunstancias, independiente de qué discapacidad una persona tenga, de cuánto apoyo necesite en su vida diaria. Una de nuestras grandes preocupaciones sigue siendo el riesgo de sermos despriorizados durante triajes para el acceso a tratamiento en caso de necesidad de hospitalización
por el COVID-19. Esto no es aceptable en ninguna circunstancia. Tenemos nosotros el mismo derecho a vida que todas las personas y hay que se monitorear y combatir cualquier violación en ese sentido. Personas con discapacidad, en especial mujeres, niñas y niños, así como personas mayores, están particularmente vulnerabilizadas a violencia física, psicológica, sexual, a exploración, negligencia y al riesgo de abandono. Tenemos que tener especial atención a esos grupos, así como en relación a personas con discapacidad intelectual, psicosocial, autismo, discapacidad múltiple, parálisis cerebral y otras que están hoy viviendo segregadas en instituciones de larga permanencia, abrigos, hospitales psiquiátricos, o que ya es por sí propio una violación del artículo 19 y están ahora en ese momento mucho más vulnerables tanto a violencia y abandono cuanto a contaminación por el COVID-19. En relación a educación online a distancia y las soluciones alternativas para el trabajo a partir de casa, mucho nos preocupa que en relación a esos derechos estamos viendo en muchos lugares, en muchos países, un impacto muy desproporcional entre las personas con y sin discapacidad, donde se refleja claramente la discriminación muy fuerte, porque si no tenemos accesibilidad en las soluciones para educación a distancia es porque la educación de las niñas y niños sin discapacidad aún sigue siendo considerada más importante do que aquellas a educación de niños con discapacidad, o que no es aceptable. Y el mismo pasa con relación al acceso al empleo y trabajo. Y si eso no se soluciona ahora, tendrá consecuencias muy graves para nosotros hasta mucho después del fin de la pandemia. Para el desarrollo de proyectos, programas y medidas y protocolos especiales, necesitamos nosotros, a través de nuestras organizaciones representativas, sermos consultados y participar efectivamente de todas las fases. No hay mejor manera de garantizar que las personas con discapacidad en toda su diversidad y múltiples contextos serán tomadas en cuenta en esta crisis que a través del trabajo con las organizaciones, no organizaciones para personas con discapacidad, pero de personas con discapacidad y sus familias, solamente así podremos estar alineados con nuestros trabajos y no sermos dejados para atrás. Igual importante será nuestra participación en las próximas fases durante la reconstrucción de nuestra sociedad después del fin de esta pandemia. Para una sociedad más inclusiva, donde nadie se quede atrás, nosotros necesitamos ser oídos, participar y estar presentes. Son muchas cosas importantes para se hablar en poco tiempo, así les agradezco muchísimo la atención. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernanda. Bueno, muchas gracias a todas las panelistas y a Anthony por haber compartido con todas las personas que asisten. Sí quisiera comentar que tenemos 500 personas conectadas al webinar. Realmente es un récord de asistencia y también demuestra la necesidad que hay de tratar estos temas. Creo que es importante y también por ello mismo la importancia de poder tener este espacio de preguntas. Tenemos que ahora en las respuestas ser, por favor, súper breves para dar espacio a poder plantear diferentes inquietudes que han ido surgiendo. Hemos intentado recoger varias de las inquietudes en preguntas más generales para poder trasladarla a nuestras panelistas y en particular
también a Anthony de OPS. En particular, sí quisiéramos comentar que las preguntas específicas las vamos a trasladar a cada una de las personas, de los y las ponentes, para que puedan dar respuesta y continuar posterior al seminario web, en todo caso, hacerles llegar las respuestas por correo electrónico. Bueno, sin ampliarnos más, una de las consultas que surge tanto para el caso de Isabel en Ecuador como para Jimena en Chile, por las dimensiones y las características del territorio, ¿cuáles son las estrategias que se están planteando en ambos países para desarrollar algunas medidas alternativas que, en los casos en los que por las circunstancias geográficas o incluso por lo referí Isabel en su presentación, casos de pobreza y pobreza extrema, para garantizar, por ejemplo, que la provisión de aquellos elementos básicos, que pueden ser medicamentos y alimentos, como también en el ámbito educativo, puedan llegar cuando no hay, por ejemplo, tecnología, en el caso de la educación a distancia, a este tipo de poblaciones. Natalia, se te escuchó cortada, la pregunta no quedó clara, hubieron dos pausas, no sé si lo puedes repetir brevemente. Repetimos, claro que sí. ¿Cuáles estrategias o qué elementos podéis de alguna manera plantear para poder enfrentar o paliar la situación de aquellas personas que se encuentran por distancia geográfica, condiciones de pobreza o de extrema pobreza, limitadas en el acceso a los servicios o a los elementos básicos como medicamentos o alimentos, e incluso en el ámbito de la educación, a acceder a la educación con medidas alternativas cuando la tecnología no permite la educación a distancia? Gracias, Natalia. Bueno, como se mencionó, en el Ecuador venimos trabajando desde hace mucho tiempo, justamente respondiendo a las características geográficas propias de nuestro país, donde tenemos muchísima dispersión, y la metodología de trabajo que tenemos nosotros es la de brigadas, que tiene como finalidad acudir a los domicilios de aquellas personas, como bien se menciona, que están en situaciones de mayor vulnerabilidad debido a la pobreza y la pobreza extrema, y es así como hemos estado procediendo. Tanto antes como durante la emergencia, y será también después y en el momento de reconstrucción. De igual manera, hemos recuperado la buena práctica del teléfono fijo, del teléfono en domicilio para aquellas personas que no tengan acceso a Internet o que estén incomunicados de tecnologías. En el campo de la educación inclusiva también estamos innovando, valga la aclaración, innovando con recursos del pasado, como son el teléfono fijo y la radio comunitaria. Nos ha tocado emprender acciones creativas, así que seguimos buscando las alternativas para llegar a cada uno de los ciudadanos. Eso en cuanto a las perspectivas que tenemos como país. Muchas gracias, Isabel. No sé si Jimena ¿estás conectada? Sí, disculpen, estoy conectada, lo que pasa es que estaba con un poquito resfriada. Sí, tampoco puedo iniciar el video, pero si me lo pueden iniciar ustedes. Bueno, lo que nosotros efectivamente tenemos esa particular preocupación por qué pasa con la gente que no está teniendo acceso. Desde el ámbito de la educación se han entregado las recomendaciones, se han tomado las medidas para fomentar que todos los que están haciendo educación a distancia conozcan primero la realidad particular del niño, la niña, de esa familia en el fondo, si esa familia tiene acceso a Internet o si no tiene. Nosotros tenemos sí una zona importante del país que puede no estar teniendo acceso a Internet, y en esos casos las instituciones están haciendo como las adaptaciones para hacer llegar material, en algunos casos se envía material físico, o sea, no considerar como que todos
parejamente van a tener acceso a la tecnología. Y para todo lo que es la entrega de ayuda, en zonas más remotas y aisladas, nosotros estamos trabajando coordinados con los municipios. Las municipalidades para nosotros es la institución, digamos, geográficamente hablando, el grupo, las comunas son los más chiquititos en el fondo. Por lo tanto, ahí cuando hay requerimientos en algunas zonas más aisladas, desde nuestras direcciones regionales se deriva esa necesidad hacia el municipio y se trata de asegurarse de que todas las personas puedan acceder a este tipo de ayuda, pero tomando digamos, las consideraciones particulares de la distancia o de la situación de aislamiento. Pero sí sabemos y nos preocupa mucho de que efectivamente puede haber gente que quede naturalmente más aislada o fuera del acceso, y por eso yo les digo también que trabajamos mucho con organizaciones sociales, porque ellos muchas veces conocen mejor esa realidad y nos entregan la recomendación de cuál puede ser la mejor alternativa para ir en ese apoyo. Muchas gracias, Jimena. Tenemos también una pregunta para Noelia, de Andorra. ¿Cómo habéis trabajado con las organizaciones de personas con discapacidad, que comentabas en la presentación, y de qué manera han contribuido o han participado en la formación del personal que está atendiendo las consultas que se ponen a disposición, estos mecanismos de consulta específicos que se han puesto a disposición durante la emergencia por el COVID-19 hacia las personas con discapacidad? A ver si podemos conectar a Noelia. Pichu, dime. Pichu. Ahora sí. ¿Ahora? Perfecto. Adelante. Gracias. Bueno, la primera pregunta es, nosotros desde el Gobierno consideramos que era muy importante contar con las entidades sociales del Principado de Andorra. Nosotros las tenemos muy identificadas, aunque somos un país muy chiquitito, es cierto que la relación es muy fluida y no queríamos aprobar ningún documento de accesibilidad, ni ningún itinerario, ni ningún protocolo dirigido a personas con discapacidad sin consultarlo antes. Esto es una dinámica que la llevamos mucho desde el Principado de Andorra. Cuando el Gobierno tiene alguna iniciativa, algún itinerario, un protocolo o una propuesta, siempre la pasamos en un primer documento, sin que esté cerrado, lo pasamos a todas las entidades de personas con discapacidad del Principado de Andorra para que ellas puedan hacer sus aportaciones, ya que las primeras personas que están en contacto y conocen la realidad de las personas con discapacidad son precisamente esas asociaciones y esas entidades sin ánimo de lucro que están trabajando día a día con las personas con discapacidad. Entonces, cuando hemos ido elaborando estos documentos, eso sí, lo hemos hecho en un periodo muy breve de tiempo, no han tenido tanto tiempo para poderlo validar, ni nosotros para poderlo crear, porque es evidente que la confinación fue de un día para otro, el estado de emergencia se declaró también muy rápidamente y lo que nos interesaba tanto a estas entidades como a nosotros es que estos documentos pudieran estar colgados en la página web y las personas con discapacidad los pudieran consultar. Entonces, vía mail, vía teléfono, como dice Isabel, ha sido muy rápido y ha sido muy funcional y muy eficaz. Al final, las entidades de discapacidad lo que esperan de su gobierno y de las instituciones públicas es que se puedan crear elementos que ayuden a las personas a discapacidad a incluirlas, a participar, a ser activas y sobre todo a que puedan entender qué está pasando. Entonces creamos un primer documento, se lo pasamos, ellos lo validaron, hicieron las aportaciones que consideraron necesarias y nosotros finalmente le dimos ya el formato, ¿no? Último, pero sí que es cierto que siempre con cualquier iniciativa que hacemos lo consultamos con estas entidades. Y después, lo que hemos hecho, por ejemplo, con el Colegio de Psicólogos, que ofrecen un número de teléfono gratuito para toda la población, lo que sí que hicimos fue formar en un curso acelerado y básico de discapacidad, ¿vale?, a estas personas, a estos psicólogos que atienden el teléfono 24 horas y hacen guardias, los hemos formado. Y los voluntarios que se dedican a trabajar con personas con discapacidad y que sus funciones dentro de esta emergencia sanitaria es trabajar con personas con discapacidad,
discapacidad, se hizo el mismo curso, ¿no? Es un curso básico en cómo atender a personas con discapacidad, pero al final el sentido común y la propia necesidad hace que el propio voluntario y la persona con discapacidad pueda decir cuáles son sus demandas. Pero sí que es verdad que hicimos un curso básico para estos profesionales, sobre todo que atienden al teléfono 24 horas y sobre todo los voluntarios, porque la red de voluntarios a nivel de municipios también nos ha venido muy bien y básicamente ha sido esta la manera. Quizá, ¿no?, en un futuro lo podamos tener más protocolarizado o con otros itinerarios más, bueno, más sofisticados, pero es cierto que, como han comentado mis compañeros, la emergencia nos cogió de esta manera y lo hemos hecho así. Pero la predisposición de tanto los voluntarios como las entidades sociales ha sido el primer paso para que la comunicación sea fluida, tanto desde las entidades públicas como desde el sector privado. Al final nosotros representamos a una institución pública, pero nos debemos a la ciudadanía, ¿no? Y desde la ciudadanía es desde donde tenemos que trabajar y esto lo tenemos bastante claro. Muchas gracias, Noelia. Antes de continuar con un par de preguntas, Anthony e Isabel nos están comentando que se tienen que retirar por temas de horario. Estaba previsto finalizar sobre unos minutos antes. No sé si están aún conectados y queréis compartir unas últimas palabras antes de dejar el seminario web, si todavía estáis por ahí y tenéis esa posibilidad. Sí, confirmar que tenemos algunas preguntas para ambos, pero que os las haremos llegar de todas maneras por correo. Muchísimas gracias, Natalia, mil disculpas. Además, me demoré en mi presentación. Sin embargo, hemos Se van dos de los panelistas y responder todas las preguntas que se han generado de manera interna y estamos atentos a las preguntas que queden pendientes. Nuevamente agradecer por este espacio que una vez más, como bien se mencionaba, deja en evidencia la necesidad de abordar estos temas y de seguir compartiendo tanto las buenas prácticas como aquellas cosas que tenemos que seguir mejorando. Quedan muchísimos temas pendientes, podríamos demorarnos horas en estos temas. Creo que es importante, dentro de los mensajes que hemos recibido, abordar con mayor especificidad el tema de género, la atención específica a mujeres con discapacidad, quizás también la cooperación y la necesidad de fortalecer la relación con la sociedad civil y bueno, muchísimos otros temas que encantados estaremos de seguir acompañando y participando de espacios que generen alternativas y buenas prácticas para todos. Mil disculpas, realmente debo retirarme por temas de agenda, pero muy contenta y muy agradecida con este espacio. Que tengan una buena tarde y bueno, muchísimas gracias. Adiós. Muchas gracias, Isabel, y también por hacer el espacio para compartir, que sabemos que para todas las panelistas son momentos en los que los tiempos realmente, aunque estemos en casa, tenemos muchas obligaciones y sobre todo en las tareas que tenéis entre manos, así que de verdad muchas gracias por poder estar en este seminario web. Y como Isabel mencionaba, es un ciclo de webinarios, así que seguramente vamos a poder retomar estos temas en las futuras ediciones. Quisiera trasladar una pregunta a Jimena y a Fernanda, y luego sí pasaríamos al cierre, porque realmente estamos muy pasados de tiempo. Comentabas, Jimena, en tu intervención la contribución que ha significado el intercambio con Costa Rica, y nos consultan cómo se ha dado ese intercambio en el marco de, digamos, cómo se ha generado y bueno, además de lo que has planteado en tu presentación, cómo se valora y cómo cómo se puede replicar también en otros países. Bueno, efectivamente nosotros tenemos distintas maneras de relacionarnos entre los países. Tenemos un grupo de países que pertenecemos bueno, aparte de los que pertenecemos aquí al PIT, al Programa Iberoamericano de Discapacidad, también estamos los que pertenecemos al CEDIS, que es el Comité
por la eliminación de todas las formas de discriminación, que es el Comité de Discapacidad de la OEA en el fondo. Entonces nosotros estamos constantemente en contacto, de hecho usando solo tecnología a través de chat, donde cada país va de repente publicando las acciones que está tomando y lo que es interesante de contarle a los demás. Y así, una cosa tan simple como que vimos, Costa Rica publicó unas láminas de recomendaciones para personas con discapacidad y sus cuidadores. Nosotros las vimos, vimos que estaban muy bien hechas, como de lenguaje fácil, con gráfica simple, y les preguntamos si las podíamos replicar, nos dijeron que sí, y las aplicamos aquí, le agregamos obviamente el logo de nuestro gobierno, agregamos ciertas cosas, las adaptamos un poco a la realidad nacional, porque efectivamente hay lenguaje y cosas que son distintas, y colocamos y las publicamos, y también colocamos abajo una frase agradeciendo a Costa Rica por esta cooperación. Entonces yo creo que en estos tiempos es bastante útil realizar esto, más que nada aprovechar la globalización, digamos, el uso de la tecnología para estar viendo. Tenemos un área de mi equipo en el servicio que ve todo lo que es la cooperación intersectorial, incluida la internacional. Entonces ellos están como constantemente alerta a ver qué es lo que se está haciendo en otros países. Ayer nos mencionaban cosas que está haciendo Plena Inclusión España, en lo que es lectura fácil. Entonces estamos como atentos a lo que se está haciendo en otros países y ver de qué manera lo adaptamos, y en vez de hacer, como decimos nosotros, una copia, directamente copiarlos, nosotros lo que hacemos es que le pedimos permiso a la otra institución, le comentamos que queremos hacerlo, y si hay algún problema, por derecho, por propiedad intelectual o cosas así, y las vamos replicando y las adaptamos a la realidad local. Eso. Muchas gracias, Jimena. Bueno, nos comenta que tenemos que cerrar. Queríamos dejar para el final algunas reflexiones que se han recogido a lo largo de las intervenciones. Bueno, por un lado, lo mencionábamos al inicio, la importancia de poder contar con estos espacios donde tanto gobiernos como organizaciones de personas con discapacidad y agencias especializadas, en este caso la Organización Panamericana de la Salud, se encuentran para poner en común esto mismo que comentaba Jimena recién, las experiencias, también los desafíos y las diferentes maneras de poder desarrollar una respuesta inclusiva a la crisis, ¿no? Teniendo en cuenta a las personas con discapacidad. Han destacado algunos elementos, por un lado, que la propia crisis evidencia, por un lado, lo decía Isabel en su presentación, algunas limitaciones o algunas carencias, pero al mismo tiempo permite identificar oportunidades y nuevas estrategias para mitigar no solamente la crisis, sino que se puedan quedar más allá, ¿no? Para mejorar, en definitiva, la calidad de vida de las personas con discapacidad. También lo decía Fernanda y se ha recogido en las diferentes intervenciones, la importancia de la información en formatos accesibles, de conocer los mecanismos que están dispuestos por los diferentes países y que lleguen esos mecanismos a las personas con discapacidad en los formatos accesibles y en los medios también para que realmente puedan ser utilizados. Y también cómo esa participación se destacaba en la presentación también de Noelia, de diálogo entre las organizaciones representativas de las personas con discapacidad y las diferentes instancias gubernamentales que están desarrollando medidas en este sentido. Creemos que este ciclo de webinars está de alguna manera trasladando esta experiencia a más participantes, al público en general, y bueno, confiamos en que sea útil. Sabemos que por la demanda que hemos tenido y la alta conectividad, más de 500 personas, realmente son temas que requieren seguir en la agenda, y tenemos la próxima semana, martes y jueves, de nuevo otras 2 citas a la misma hora. Estaremos difundiendo los mecanismos de conexión en los próximos días y esperamos contar con la participación tan alta como hoy, y además que podamos difundir esta información, poner en común los documentos que hoy se han presentado por los diferentes panelistas. La grabación de la sesión estará disponible a partir de la semana que viene también, para quienes no hayan podido asistir o para quienes deseen volver a presenciarla. Y bueno,
en nombre del Programa Iberoamericano de Discapacidad y del Grupo Social 11, daros las gracias por estas 2 horas de interesante intercambio, y quedar a disposición para seguir en esta misma línea, en este mismo diálogo en las próximas semanas. Agradecer especialmente a Anthony Dutine, que se ha tenido que retirar, pero que está a disposición y siempre muy dispuesto para poder compartir y poner al día los diferentes pasos que desde la Organización Mundial de la Salud y desde la Organización Panamericana de Salud se está desarrollando. Y por otro lado también muchísimas gracias a Isabel, a Jimena y a Noelia, que nos han trasladado la experiencia y el camino que están desarrollando desde las instancias de discapacidad de los diferentes países, en este caso de Ecuador, de Chile y de Andorra, 3 países miembros del Programa Iberoamericano de Discapacidad, y la participación de Fernanda Santana, que nos ha transmitido la reflexión y la importancia, ¿no?, de mantener siempre vigente el nada sobre nosotros sin nosotros, para que realmente nadie se quede atrás, tampoco durante la crisis por el COVID-19. Muchas gracias a todas y pues nos estamos encontrando en la próxima semana. Muchas gracias a usted. Chao, Natalia.